Hechos importantes en el Perú y el mundo. Hechos históricos. 1914. 3 de agosto, circulación de historias espeluznantes sobre el trato a la población civil indefensa. 28 de junio, asesinato del archiduque Francisco y su esposa. 1916. Comenzaban las autoridades militares y financieras del Reich a poner en marcha una industria cinematográfica para competir con el extranjero. Identificaron los relatos de atrocidades que realizaban los soldados. 16 de abril. Se publicó la noticia en la cual informaban que alemanes utilizaban los cadáveres de sus soldados como medio de destilación. 1943. 3 países sudamericanos dejaron en claro su comportamiento en Estados Unidos, denominada Coalición de la Guerra Fría. 1945. Fin de la Segunda Guerra Mundial. También se creó el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional. 1947. Inicio de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Creación del Plan Marshall para la recuperación de Europa. 1948. La Unión Soviética hizo estallar su primera bomba nuclear y se creó la OEA. 1949. La Unión Soviética prueba su bomba atómica por primera vez y se crea la OTAN. 1952. La coalición de la Guerra Fría se consolida. 1954. Invasión de Guatemala por bandas financiadas por Estados Unidos. 1957. La Unión Soviética lanza el primer satélite llamado Sputnik y se crea la Comunidad Económica Europea. 1959. 1 de enero, triunfo de la Revolución en Cuba. 1960 a 1970 se inicia el proceso de militarización en América Latina. En 1960 se crea también la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio y el Mercado Común Centroamericano. 1961. Se confeccionaron bombas atómicas y misiles balísticos intercontinentales. Cuba en el embargo económico y expulsión de los Estados americanos. 1962. Yuri Gagarin, primer hombre en dar vuelta a la Tierra. 1964. Golpe de Estado de Castelo Branco en Brasil. 1966. Golpe de Estado de Organía en Argentina. El Che Guevara fue uno de los más incansables colaboradores de Fidel Castro. En 1967 es asesinado. 1968. Comienzo de una dictadura militar que duraría 12 años. Creación de la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP. 1969. Creación de la CAN. Se creó también la Ley de la Reforma Agraria. Se escogió el Día del Campesino gracias a esta reforma. 1970. Gobierno de Salvador Allende en Chile. 1971. Declaración del populismo Juan José Torres en Bolivia. 1973. Retorno de Perón al gobierno de Argentina y golpe de estado de Pinochet el 11 de septiembre en Chile. 1975. Los oficiales destituyeron a los populistas de Velasco. 1976. Comienzo de las huelgas nacionales de trabajadores. 1977. La economía del sector público representó el 50% del PBI nacional. 1979. Muerte del fundador del APRA, Haya de la Torre. En esta época sucedieron también hechos importantes en comunicaciones. 1914. Se crearon las secciones cinematográficas y fotográficas de los ejércitos.
Se inició también las campañas propagandísticas, panfletos, carteles, caricaturas, fotografías y películas. 1918. Película muda sobre atrocidades que pasaban. 1939. Intervinieron medios masivos como la televisión, radio, prensa y dieron una perspectiva más interesante a los suspensos de la historia. La publicidad y la propaganda recurrieron frecuentemente a la mentira y su papel era de ejercer una influencia. 1945. La propaganda, la radio, el cine, así como la prensa escrita, fueron los más importantes en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, que permitió a la sociedad tener un instrumento a la mano. El cine y el periódico tuvieron una etapa de auge en las cuales transmitían un realismo importante. 1950. Aparición de los semanarios políticos Caretas y Rochabús. 1951. Primera transmisión de la televisión en Estados Unidos. Se sumó la impresionante difusión de la radio en la sociedad rural. 1964. La doctrina monólogos legítimo al inscribir la lucha contra el comunismo como propiedad absoluta para la política estadounidense. 1970. No se supo impedir la victoria electoral de Salvador Allende en Chile. Expropiación de los diarios Expreso y Extra de Manuel Ulloa. 1974. El régimen militar decreta control social, confiscación de la prensa. 1976. El régimen militar causó la desaparición de 11.000 personas. 1979. La apertura inicial hacia los revolucionarios que accedieron al poder en Nicaragua. 1980. Perú eligió a Fernando Belaúnde en las elecciones. 1984. Las elecciones de Salvador no pusieron fin a la violencia. 1986. El gobierno de Guatemala estuvo sujeto a enormes presiones militares. 1989. El 19 de diciembre, la invasión norteamericana a Panamá, denominada Operación Causa Justa. En enero, George Bush asume la presidencia de los Estados Unidos y en pocos meses fue la causa de la caída del muro de Berlín. El trágico Caracazo y el intento de golpe 3 años más tarde a cargo del coronel Hugo Chávez en Venezuela. 1994. La crisis financiera comenzó por su estallido en México. 1995. Breve guerra entre Perú y Ecuador debido a una antigua cuestión limítrofe. 1997. El PRI por primera vez en su historia perdió la mayoría parlamentaria. 1998. El 26 de enero Fidel Castro recibe al Papa Juan Pablo II. 2001. 11 de septiembre el ataque a las Torres Gemelas. Y la llegada de George Bush a la Casa Blanca suscitó grandes expectativas acerca del futuro de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Sucedieron también otros acontecimientos importantes. 1947. Concepción de las computadoras digitales. 1952. Estados Unidos prueba la bomba de hidrógeno. 1953. Fabricación de la primera computadora en serie. 1961. John F. Kennedy lanza un vicioso proyecto de cooperación con América Latina llamado Alianza para el Progreso. 1962. Crisis de los misiles entre Estados Unidos y la Unión Soviética. 1963. Estados Unidos fue transferido a Panamá para coordinar los programas que estaban ofrecidos a los militares del subcontinente. El 25 de septiembre, tras 7 meses de gobierno de Juan Bosch, fue derrocado por un golpe de Estado. Marcha de Martin Luther King exigiendo derechos por los negros en Estados Unidos. Asesinato del presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. 1964. Se fundó las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. 1969.
21 de julio llega el hombre a la luna, Neil Armstrong. 1980. En el Perú se crea Sendero Luminoso. 1984. Se funda el movimiento revolucionario Túpac Amaru. 1990. Fin de la Guerra Fría.